Ahora sí, ya estamos. ¿Estamos? ¿Ya? Bueno, buenas noches, buenos días, bueno, a todos, hola, ¿cómo están? A los que nos están viendo por nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube, bienvenidos, bendiciones para todos. Nuevamente, contento nuevamente de estar aquí parado al frente, en este lugar de privilegio. Ustedes no saben con la emoción que llega uno a pararse acá, delante de todos ustedes, para transmitirles el mensaje de Dios. Es una cosa loca, porque aparte de que es un honor, uno se para aquí como temblorosito, de que no vayan a ser emociones propias, de que no vaya a ser un varillazo por emociones, sino que sea una palabra de amor que venga de parte de Dios. Y eso ya hacía mesecitos no lo sentía, y es bacano sentirlo, porque si uno pierde la esencia de lo que es el temor de Dios, yo creo que esto se vuelve un negocio. Entonces me siento muy bendecido de estar aquí nuevamente con ustedes, delante de todos ustedes, hermanos de Comunidad Cristiana de Transformación, de los que nos ven por YouTube y por Facebook. Amén. Bueno, estaba hablando la pastora ahorita acerca de lo que era venir a la iglesia y cantar. Vamos a hablar un poco de eso en lo que Dios tiene para hablarnos, porque hoy el título, sin empezar aún, hoy el título de lo que Dios quiere comunicarnos es un mismo sentir, un mismo sentir. Bueno, a grandes rasgos, Pablo y Jesús, ya cuando Jesús murió, era que nosotros debíamos de tener un mismo sentir, unanimidad, de que fuéramos uno solo. Él nos daba el ejemplo de que si dos o más se ponían de acuerdo, si eran unánimes, podían hacer cosas, podían ver cosas que ningún ojo de un hombre podía haber hecho. Amén. Muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día, lastimosamente, las hacemos de manera individual. Nosotros no las hacemos conjuntamente para la iglesia, sino que muchas veces nosotros lo hacemos por beneficio propio. Yo voy a la iglesia porque yo soy bendecido, yo voy a la iglesia porque me gusta estar ahí, porque me gusta cómo oran, porque me gusta cómo cantan, por X motivo. Pero nosotros no vamos para la bendición de la propia iglesia. Nosotros no vamos o no venimos a la iglesia para la multiplicación de la iglesia, para el beneficio que trae congregarse. Amén. Y eso vamos a hablar hoy en esta noche. Entonces, como texto principal, como base teológica, vámonos para la carta del apóstol Pablo, del apóstol San Pablo a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Amén. Bueno, ya de una, ya lo tenemos. Bueno, vamos a leer en la pantalla ustedes están viendo la versión Reina Valera de 1602, esa la vamos a leer en pantalla para que estemos, o para que nos pongamos como en corriente, y después vamos a trabajar con la Reina Valera de 1960. Lo que a mí me gusta de predicar es para que ustedes se imaginen, para que se monten en la película de lo que pasaba en ese tiempo, así sea un pasaje cortico. Imagínense lo que pasaba en esa época. Amén. Entonces dice así: leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le ruego a Dios que esta palabra que Él trae en esta noche sea de bendición, que Él sea el tomando el control, que no sean mis emociones, que no sea mi humanidad, sino su divinidad hablando a través de este cuerpo, de esta limitación humana, y que Él sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Amén. Dice, con esta primera parte: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A Eodias ruego, y a Sintique, aquí dice, sí, Sintique, es Sintique, exhorto, que sientan lo mismo en el Señor. Pilas con esto. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás de mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, que os gocéis.
vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Amén. Bueno, para empezar a hablar acerca de lo que está hablando Pablo aquí, tenemos que empezar con esa partecita con la que empieza el primer versículo de Filipenses. Ese así que significa, después de todo lo que pasó, tiene que pasar esto. Dice, en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo empieza a hablar de lo que la humanidad, de lo que nosotros hacíamos antes, de lo que nos gloriábamos antes, de lo que para nosotros fueron cosas importantes. Amén. Para nosotros, ¿qué cosas en el mundo han podido ser importantes? Han podido ser importantes los estudios, han podido ser importantes la posición económica, la economía, ¿cierto? Para Pablo esas cosas fueron importantes en otro tiempo. Él, desde el versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses en adelante, él se describe a sí mismo como era. Él dice que era fariseo de fariseos, que era criado o levantado en una buena escuela, que era la escuela de Gamaliel, o sea que él era estudiado, ¿sí o no? Él decía que para la ley él era irreprensible, o sea, él se veía irreprensible para con los demás, ¿sí o no? Él se veía así, de esa manera, y para él eso era importante. En cuanto a la ley era irreprensible, y en cuanto a la iglesia, él era perseguidor de esta iglesia en la cual estamos usted y yo, y para él eso era importante. Hoy en día, para nosotros, ¿qué es importante? Hoy en día, ¿qué es importante para nosotros? ¿En qué estamos nosotros enfocando nuestro pensamiento, nuestro tiempo? ¿En qué estamos nosotros empleando quizás cosas que no nos edifican? En cosas que no nos edifican. Yo he visto o he predicado mucho acerca del tiempo que le dedicamos al celular, el tiempo que le dedicamos a un computador, el tiempo que le dedicamos a un videojuego, a un partido de fútbol, a muchas cosas que no nos van a traer edificación. Muchas de esas pequeñas cosas para nosotros fueron importantes, para la gente del mundo son importantes. Pues voy a dar un ejemplo simple que de pronto está pasando en este momento. En otro tiempo para mí era más importante ver un partido del Atlético Nacional que ir a la iglesia, que congregarme, ¿cierto? En ese momento está jugando, pero para mí es más importante estar en la presencia de Dios, compartir en la presencia de Dios. Ya uno va cambiando de percepción, ¿cierto? Hoy en día Pablo empieza a mostrarle a la gente qué es lo que tiene que mirar, a qué se tiene que enfocar, amén. ¿En qué tenemos que ir pensando? ¿Qué cosas han sido importantes para nosotros? La formación, el estudio, la posición, el linaje, la misma religión, nuestra conciencia, ¿cierto? Porque para mucha gente de los que nosotros le hemos hablado de Cristo, dicen, no, es que yo no robo, yo no mato a nadie, yo no le hago daño a nadie, y ellos en su pensamiento, en su conciencia, creen estar bien, ¿cierto? Pero, ¿cómo? Exactamente, son los jóvenes ricos, los que dicen que ellos con su estatus y con su pensamiento no le hacen daño a nadie. Así era Pablo. Y quizás aún nosotros que sin ser ricos tenemos esos pensamientos. Amén. Después de eso, después de que Pablo les expone que él tenía cosas a que aferrarse carnalmente, él les decía que él toma todo eso por basura, todo, solamente por conocer más de Jesucristo, solamente por eso. La posición que él tenía, el estatus, el estudio, el conocimiento, la fama que él tenía, porque cuando él pasaba la gente sabía quién era. Ahí va el perseguidor de la iglesia, ahí va el discípulo de Gamaliel, ¿cierto? Él tiene todo eso, tuvo en ese tiempo todo eso por basura. Todo eso por basura solo por el conocimiento de Cristo. Hoy nosotros tenemos que tomar muchas cosas por basura por el conocimiento de Cristo. Y tenemos que empezar a cambiar muchas cosas que nosotros tenemos presentes como prioridad por el conocimiento de Cristo.
Amén. Pablo les dice a ellos todo esto y que tiene todo eso por basura. Y le dice, así que, entonces tenemos que hacer lo que dice aquí en adelante. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Paremos ahí. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia, en nuestra iglesia, o quizás en iglesias diferentes, hemos tenido nosotros a nuestros consiervos como hermanos? Muy pocas veces, ¿cierto? Hermanos de la fe quizás o conocidos, pero ninguno tiene ese sentimiento de hermano que tiene Pablo con los demás. Ninguno. Hermanos acá, no anoté el término porque si anotaba todos los términos los enredaba mucho, pero este término hermanos aquí es de cercanía, es de conocido, es de familiaridad. O sea que Pablo conocía a toda su iglesia. ¿Cuántos de nosotros sentimos a los hermanos de esta congregación o de otras congregaciones como hermanos? Por el contrario, nosotros los vemos más fácil como rivales que como compañeros de lucha, como compañeros de guerra espiritual, ¿cierto? Aquí Pablo nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es mirarnos como hermanos, como familia, como amados que somos nosotros. ¿Cómo lo podemos nosotros empezar a hacer? Aquí hay algo que a mí me impactó mucho. Dice acá, gozo y corona mía. Ustedes, vamos a hacerlo un poco participativo. De pronto la pastora con el micrófono allá me puede colaborar. ¿Por qué para Pablo los hermanos de la iglesia eran gozo y eran corona para él? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? No saben. Yo diría que es porque él los evangelizó. Exactamente, porque tiene hijos espirituales. Y corona porque allá en la eternidad. En la eternidad. Cuando vayamos allá, Johnny, cuando vaya a entrar allá al cielo, pues estamos hablando, sí. Te van a recibir todas tus coronitas. Exactamente, aplaudiendo, ese gozo. Porque ellos van a reconocerte porque tú fuiste los que les evangelizaste. Exactamente. O sea, todas las personas a las que les hemos hablado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos van a recibir aplaudiendo. Esa fiesta ya va a ser, eso es una maravilla. Nuestros hijos nos van a recibir esa corona de victoria, esos hijos espirituales, esas almas que nosotros rescatamos pues para nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gozo de nosotros. ¿Cómo podemos empezar nosotros a ver a la iglesia como hermanos? Teniendo discípulos, teniendo hijos espirituales. Esto me chocó mucho, o ¿cómo se dice? Me chocolateó, me reseteó, porque pues no modestia, sino que mi esposa ha sido de las evangelizadoras y entre nosotros dos hemos discipulado gente, pero muchas veces por olvido, muchas veces por infinidad de cosas, por prioridades que no tenemos que tener como prioridades, hemos olvidado a esos hijos espirituales, a esas personas que ganamos, a esas personas a las que le sembramos la semilla. Nosotros lo hemos olvidado con una sola oración. No hemos orado por los hijos que tenemos, no hemos orado por las personas que hemos discipulado, no hemos orado por las personas aún a las que le hemos hablado, hey, Dios te bendiga, como para decirle o pedirle a Dios que esa semillita que nosotros sembramos dé fruto en esa persona. Nosotros ese gozo no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos ejercitado, porque eso nosotros no lo hemos hecho, porque no lo hemos aprendido a hacer. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ejercitar, el gozo. Esta parte de la carta a Filipenses nos dice Pablo, nos invita a Pablo a que estemos gozosos, a que estemos regocijados, como familia, como hermanos. Pero si hoy nosotros, cada uno de nosotros y los que nos están viendo, no tenemos hijos o no tenemos hermanos en la iglesia, es hora de empezar a trabajar en eso, de empezar a orar por los que al menos le dijimos Cristo te ama, por los que le estamos diciendo venga a la iglesia, lo invito a la iglesia, vamos a la iglesia. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer familia, empezar a ser cercanos a nosotros, cercanos a la fe. Amén. Dice acá, estad así,
firmes en el Señor, amados. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes. Ahorita la pastora nos exhortaba diciendo, cuando nosotros vengamos a la iglesia, sí, nosotros podemos venir con infinidad de cosas, con infinidad de problemas, con infinidad de cosas, de problemas en la cabeza, pero con el convencimiento de que Dios, de que Cristo es el que va a voltear todas esas circunstancias, es el que va a solucionar los problemas por cada uno de nosotros. Pero ¿cómo va a hacer Dios para empezar a solucionar los problemas de cada uno de nosotros si nosotros venimos a la iglesia aburridos? No le entregamos a Dios lo que le debemos de entregar. Yo les he dicho a ustedes acá que lo que yo primero hago para Dios es entregarle todo lo que yo soy. Así yo no tenga plata, si yo no traigo un peso, lo primero que yo le entrego es mi gozo, es mi alabanza, es mi adoración. Me han visto acá despeinado, sudado, con muchas cosas que yo hago en la alabanza, y eso es lo que yo le vengo a entregar a Dios, mi gozo. Si estoy triste, mi alabanza yo se la entrego porque Él conoce mi estado de ánimo. Hace unos días, hace un tiempo, nosotros preguntábamos en los videos de Comunidad Cristiana de Transformación de cuál era el estado de ánimo de nosotros, si nosotros estábamos tristes, si estábamos felices, si estábamos aburridos o si estábamos gozosos. Entre todos hay una diferencia, ¿sí o no? ¿Ustedes conocen la diferencia entre estar feliz y estar gozoso? ¿No la conocen? Yo se las voy a decir. El estar feliz es un estado temporal, es un estado quizás de segundos, máximo minutos, máximo algunos minutos. Pero el estado de gozo es un estado permanente, porque ese estado no lo doy yo. Estar feliz, yo puedo decidir estar feliz o estar triste, pero el gozo proviene de Dios. Y ese estado de gozo es permanente. Y ese estado de gozo está ahí porque yo puedo venir a la iglesia gozoso así tenga 1000 problemas. Yo puedo venir a la iglesia a entregarle mi gozo a Dios así me hayan botado del empleo, así tenga miles de deudas, así tenga los servicios encima, así tenga mi arriendo encima. Yo le entrego mi gozo a Dios. Entonces eso es un estado permanente. No es un estado de ánimo así, que fluctúa, que sube y baja. No, el gozo es permanente. Eso no depende de mi estado de ánimo. Eso no depende de mi estado de ánimo, porque el gozo lo da Dios. El gozo lo da Dios. Amén. Dice acá, pastor. Exactamente, puede estar triste y gozoso. Por eso les decía, si yo vengo aquí a la iglesia, yo le entrego mi gozo a Dios. Así en la casa me estén esperando los servicios vencidos. Pero yo vengo acá alegre. ¿Por qué? Porque vengo a verme con el Rey. Porque vengo a verme con el Salvador, con el que dio la vida por mí. Por mí. A mí no me importan los servicios, eso es pasajero. Esto se va a acabar. El mundo va a pasar, mas la palabra de Dios va a permanecer. Y si Dios permanece en mí, si Dios está conmigo, ¿quién va a poder contra mí? ¿Cierto? Hablando de lo que decía la pastora ahorita, nosotros tenemos que empezar a mirar y a entender qué es lo que decimos y qué es lo que cantamos. Porque nosotros con el entendimiento, cantando con el entendimiento, nosotros podemos orar a Dios. Amén. Ahorita cantábamos, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tu promesa es permanente, yo sé que todo lo que usted hizo, abrir el mar, todo lo que usted hizo con el pueblo de Israel antes, lo puede hacer ahora conmigo. Pero si yo estoy convencido de eso y yo lo canto con el entendimiento, Dios hace. Amén. Tenemos que empezar a cambiar esa pasividad que nosotros tenemos, esa individualidad que hay en la iglesia, de que unos sí y otros no. No, ¿cómo era el pueblo de Israel cuando David cantaba? Eso era una fiesta, Así estuviera David aburrido, así tuviera miles de problemas, así tuviera los sacerdotes, así tuviera persecución, él siempre estaba gozoso delante de la presencia de Dios. Amén. Ahora, dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto suena como a regaño, ¿o qué les parece a ustedes? ¿Suena como a regaño? Sí, no.
Sí y no. Pero si fuera un regaño, ¿por qué sería el regaño? Porque piensan diferente. Pero, sí piensan diferente, pero no doctrinalmente. Porque ya saben a quién están siguiendo, de quién están predicando. Si fuera doctrinal, Pablo se les regaba a decirles que ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto. No, simplemente les están diciendo, sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. No sean una para este lado y una para el otro. ¿Por qué? Porque hoy en día, y no, hoy en día no, desde Adán y Eva hacia acá, lo que quiere el enemigo con nosotros es que el cosmos, el mundo, sea una distracción para cada uno de nosotros. Hoy en día, hoy acá en Colombia, ¿cuál es la distracción mayor que hay de división en cada uno de nosotros? La política. La política, sí, es que a eso iba. Muchas cosas, los equipos de fútbol, la religión, la política, muchas de las cosas son causa de división en la iglesia. Seamos de un mismo sentir, de un mismo sentir. ¿Que a usted le gusta eso? Sí, pero que sea la oración hacia Dios el que Él decida el rumbo del país en el que nosotros estemos, gane quien gane. Nosotros no tenemos por qué discutir de las cosas que pasan en el mundo porque eso va a afectar la misma iglesia. A eso se refería Pablo, de las rencillas que hay en cada uno de nosotros, de las divisiones, de las diferencias. A nosotros las diferencias no nos hacen mayores o menores, no, nos complementan, porque si a usted le gusta una cosa que a mí no, en nosotros hay la diversidad que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque Dios no nos quiere cambiar a nosotros, nos quiere unificar. Que todo lo que nosotros queremos, que a todo lo que nosotros nos guste, eso esté dentro de la misma iglesia, con la tolerancia que hay en cada uno de nosotros como hermanos, como amados, como cercanos. Y el ejemplo está cercano, está conmigo. Yo soy hincha del Atlético Nacional y mi esposa es hincha del Independiente Medellín. No, sí. Pero en esa diferencia, ella y yo, en el folclore, yo me la gozo, ella me goza, pero estamos ahí. Eso no es causa de división entre nosotros. Lo mismo debe ser en la política. En la religión nosotros lo que tenemos que hacer es educar a las personas que están afuera. Educarlas, no combatir con ellas, no pelear con ellas. Esa era la puntillita para Evodia y para Cinti, que sean de un mismo sentir. Hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que esa división que hay en la iglesia, en todos los aspectos, empiece a cambiar para cada una de las congregaciones, denominaciones que hay acá en Colombia, que hay en el mundo? Empezar a cambiar, que eso, que el mundo nos presenta a nosotros como división, sea para nosotros una unidad. Si hay muchos políticos, si hay muchos partidos políticos, que la oración sea unánime, para que Dios tome el control y que el gobernante sepa guiar el camino de este país. Que la oración nos unifique. Exactamente, esa debe de ser la unidad de la iglesia, la oración. Podemos tener diferentes gustos, pero que Dios sea el centro de lo que el mundo decida. Que Dios sea el centro de la oración de cada uno de nosotros, que nuestra oración no sea egoísta, que Dios que permite que tal persona gane, no, Señor, que sea tu voluntad para que el país sea guiado por la mejor persona. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, que no presentemos nosotros nuestras posiciones mentales, porque nosotros somos expertos en tener la razón siempre, siempre. Pastora. Pues es tan simple como dentro de las iglesias, no hay necesidad, porque mira que allá se ve dentro de las mismas iglesias tenemos nuestros propios gustos por quién quiero que sea el pastor, quién quiero que sea el guía, quién quiero que sea. No, y yo lo he vivido, y a mí no me gustó esa canción, yo no sentí la alabanza. Entonces la unidad, como dice, un mismo sentir, en el mismo sentir hay que llevar a Dios los pensamientos, los deseos. Puede que todos estemos divididos porque queremos dentro de la iglesia a diferentes personas. Lo vivimos dentro de las misiones. Sí. Cuando se nombran presidentes, cuando se nombran parte de los comités,
que todos no vamos a estar de acuerdo, pero ¿qué nos debe unir? La oración. La oración y el mismo sentir en Cristo. Entonces hay que pedirles a Dios que nos unifique y que tengamos el mismo sentir que hubo en Él. Sí, es el mismo sentir que hubo en Él. Mismo sentir. Él es el que nos une. Si está, ¿cómo sé yo que Cristo está en mí? Porque me siento mal cuando me quiero dividir con los demás. Sí, porque lo que quiere es unirme a los demás. Si Él no está en mí, voy a dividirme y voy a ser yo, voy a ser egoísta, voy a ser soberbia, y yo quiero estar unida a los demás porque Cristo es lo que nos une. Ese mismo sentir debe ser Cristo. Entonces, cuando hablas de eso, no solamente se ve en la religión, estamos dentro de las mismas iglesias, los problemas que hay generados dentro de las mismas iglesias son muy grandes. Exactamente. ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros dentro de la iglesia de Dios, dentro de la iglesia de Cristo? Simplemente la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Predicar el evangelio para que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero el mundo nos está desviando de la obra de Dios, porque en vez de nosotros ir por ellos, nos estamos dividiendo dentro de la misma iglesia. ¿Sí o no? Y eso hay que empezar a cambiarlo, hay que empezar a mentalizarnos a que nosotros tenemos o debemos de tener un mismo sentir en la iglesia, y un mismo sentir es guiar, alinear la oración conforme a la voluntad de Dios, amén, y eso lo hemos venido estudiando desde, ¿hace cuánto, pastor? Hace 2 años, de alinear nuestra oración a la voluntad de Dios, no a nuestros deseos, no a nuestros caprichos, no a tener a Dios como juguete, es que Dios, si tú me haces esto, yo te prometo que hago esto, no, alinear nuestra oración a la voluntad de Dios, porque nada se mueve si Él no lo permite, amén. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo aquí está haciendo un ruego, una súplica, un ruego y una súplica a personas específicas, ¿cierto? Pero hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, ayudemos a los que necesitan ayuda, ayudemos a los que están teniendo división en la iglesia, ayudemos a los que no tienen un mismo sentir en la iglesia. Nosotros, los que somos combatientes de una misma misión, de una misma guerra, nosotros los que tenemos el sentir de seguir a Cristo, tenemos que ayudar a los que están de ánimo caído, tenemos que ayudar a los que no han dejado de venir, amén. Nosotros tenemos esa misión de ayudarnos, de colaborarnos, y ese es el ruego que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuántos se acuerdan de los que estaban sentados a su lado hace poquito? Yo me acuerdo siempre de Nanis, y Dios me ha dado duro esta semana porque yo no he llamado a Nanis, yo no he rogado por los que han dejado de venir, yo no he rogado por los que ya no han vuelto a pasar por esa puerta, a los que tienen en su mente, en su cabeza división. Yo no he hecho lo que Dios me ha mandado a hacer, y Dios me ha dado látigo, de verdad que me ha dado látigo, y Dios nos está diciendo aquí, desde acá, ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas combatientes, porque los que se han sentado en esta silla son combatientes junto con nosotros. ¿Combatientes de qué? Combatientes de la lucha, combatientes contra el enemigo, combatientes contra la desesperanza, combatientes contra el temor que tiene el mundo hacia las cosas del mismo mundo. Amén. Tenemos que empezar a ayudar. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿En cuántos de nosotros, estando aburridos, estando en situaciones adversas, tenemos la capacidad de sentirnos gozosos? Difícilmente, ¿sí o no? Pero Pablo nos dice acá 2 veces, regocijaos. No importa la circunstancia, no importa el problema, gócese en Dios, gócese en Cristo. Mi esposa decía muchas veces que los problemas de nosotros se deben dejar en la puerta, pero meditando mucho en esa frase, nosotros, por el contrario, nosotros tenemos que entrar con esa bolsa de problemas y dejarlos acá, en el altar,
presentárselos a Dios y salir sin los problemas. Ya quedaron aquí. Entonces, si quedaron aquí, ¿de quién son? De Dios. Entonces, si yo tengo problemas, si mi papá es Dios, ¿de quién es el problema? De Dios. Pero ¿qué nos hace falta a nosotros? Montarnos en la película del gozo de Dios. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Creernos que el estar gozosos, que el danzar, que el estar aplaudiendo, que el brincar, que el danzar para Dios es guerra para cada uno de nosotros. Y que nosotros haciendo eso, nosotros estamos obteniendo victoria. Nosotros no hemos entendido eso. Nosotros no hemos entendido que una de las cosas que Pablo más insiste es en el gozarnos en Dios. En el gozarnos. Y si nos dice que nos gocemos, este mismo sentir lo tenemos que tener cada uno de nosotros. No es que yo soy todo tímido, no. Goces en el Señor. La iglesia debe tener un mismo sentir, un mismo actuar. No importa que usted sea tímido, es que aquí no lo vamos a juzgar para nada. Por el contrario, nos vamos a ver más contentos del que el que estaba así, callado siempre, parado, esté danzando, que esté aplaudiendo. Eso va a motivarnos a cada uno de nosotros, porque ¿qué vamos a estar viendo nosotros? El mover de Dios en toda la iglesia. Amén. Dice acá, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí en la versión de la Reina Valera de 1602 decía ¿cuál era la palabra, pastora? De exhibir nuestra bondad, exhibir nuestra gentileza, exhibirla. Dice acá, el Señor está cerca. ¿Cuál es la gentileza a la que Pablo se refería y a la que de muchos años atrás, unos 30, 60 años atrás, estaba hablando Jesucristo? ¿Cuál es esa gentileza? Del amor del uno por el otro, del respeto por los demás. De esa gentileza estaba hablando Jesucristo, del testimonio. Porque el pastor nos hablaba hace 15 días, si no estoy mal, de que cuál era el antónimo del amor. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el antónimo del amor? O lo contrario al amor. No es el odio, no. No es ni el odio ni el miedo. El miedo es la antítesis de la fe. Pero lo contrario al amor es, ¿cómo se dice cuando uno ignora a la persona? La indiferencia. La indiferencia es lo contrario al amor. Eso hace la pequeña diferencia. Porque yo puedo odiar a una persona, pero yo ¿qué estoy haciendo con esa persona cuando la odio? Estoy prestando atención. Pero cuando para mí es indiferente, cuando para mí lo ignoro, esa gentileza en mí no se está mostrando. Esa gentileza en mí no se está mostrando. Una persona con necesidad, cuando se acerca a nosotros y nosotros estamos ignorándolo, cuando nosotros estamos haciendo caso omiso de la persona que se acerca con necesidad, no de la moneda. Es que usted puede que en ese momento no tenga la moneda, pero ¿qué hizo Pedro cuando estaba entrando al templo de la Hermosa? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Si usted no tiene plata, dele palabra de Dios, que va a ser más lleno, exactamente, va a ser más lleno de la palabra de Dios que con una moneda que usted le dé. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, esa gentileza, ese amor del uno por el otro, ese respeto del uno por el otro. A mí me ha pasado, y es cansón y es harto, de que usted en un día se esté encontrando 5 o 6 personas que se acerquen a pedirle. Eso es cansón, porque usted no va a tener para todos. Lo que dicen muchas personas, tanto mendigo pierde la limosna. Y también secan un petrolero, pues, eso no cabe duda. Pero, ¿qué es lo que más abunda en nuestros corazones? O debe de abundar en nuestros corazones, palabra de Dios. Y eso no se va a acabar. Por el contrario, entre más nosotros practiquemos el dar palabra, más fácil se va a hacer para nosotros el predicar, más fácil se va a hacer para nosotros evangelizar, más fácil se va a hacer para nosotros conseguir coronas y conseguir gozo. Ese gozo que nosotros vamos a ver cuando esa persona a la que nosotros le hablamos de Cristo la veamos sentada en la iglesia. Amén. Eso va a ser un entrenamiento para cada uno de nosotros. Ese va a ser el ejercicio
que nosotros nos hace falta hacer. Tener gentileza, tener amor del uno por el otro. Amén. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo aquí nos está dando la solución a muchos de los problemas de cada uno de nosotros. La solución a cada uno de los problemas de nosotros. Si hay división en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Orar y rogar. Orar y rogar. Si nosotros tenemos un problema en la casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice acá, vuestras peticiones, sean conocidas vuestras peticiones. Exactamente. Es que, exactamente. A lo que me refería yo ahora, que es que nosotros en la iglesia, lastimosamente, no estamos viendo, o no nos estamos viendo como el cuerpo de Cristo, sino que nos estamos viendo un dedito por este lado, el otro dedito por acá, el brazo por allá lejos, la cabeza por acá, porque nosotros en la iglesia somos como individuales. Nosotros no estamos pensando en la obra del Señor. Nosotros no estamos pensando en la obra del Señor. Y les voy a poner un ejemplo de cómo se ve la bendición de Dios cuando la iglesia está unida. Y eso está en Hechos de los Apóstoles. Cuando todos eran unánimes, tenían un mismo sentir, cuando oraban por una misma cosa. ¿Cómo era la iglesia? Próspera. Porque todo el que llegaba vendía y daba todo lo que tenía. Y de todo lo que tenía se repartía a todo el mundo. Entonces ninguno tenía necesidad de nada. Porque la misma iglesia iba supliendo las necesidades. Dios daba para que esas necesidades fueran suplidas en cada uno de los integrantes de la iglesia del primer siglo, de la primera iglesia. Y Transformación está empezando a ser así. Estamos aprendiendo a ser así. Nosotros somos bebés. La iglesia es una bebé. Tiene una bebé de 3 añitos, de 4 añitos. Una iglesia de 4 añitos. Sí, establece, pues sí, ya con auditorio, 4 años, pero en los planes de Dios estaba desde el principio de la historia, desde el principio del mundo. Entonces, por nada estemos afanosos, por nada. Dice en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, y se los voy a parafrasear, dice que no tenemos que tener afán de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir. Que miren las aves de los cielos, que ellas ni siembran ni cosechan, pero Dios siempre las está alimentando. Que no nos afanemos por el vestir, que miremos los lirios, que Dios los viste, y ni Salomón con toda su gloria fue capaz de igualar la belleza de un lirio. Y toda la tierra, o sea, la manga, las matas, las flores, todo eso se puede echar a la hoguera, pero nosotros no, porque Dios a nosotros nos suple cada día. Cada día. No estemos afanosos por nada, por nada. Hablaba yo hace añito y medio más o menos acerca de lo que tenemos que mirar nosotros primero en nuestras necesidades. Tenemos que levantar la cabeza y mirar primeramente el reino de Dios y su justicia. De resto, las necesidades que cada uno tengamos van a ser suplidas, van a ser añadidas. Eso va a venir así, pegadito a lo que nosotros estemos andando, así de para arriba y pegados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a mirar que si nosotros vamos a tener la necesidad, Él mismo va a ir supliendo lo que nosotros necesitemos, porque vamos a estar pegados de Él. Amén. Pastor, desde el micrófono. Dice Juan, sí. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, si tu alma no prospera, ¿cómo vas a esperar que prospere tu vida en otras cosas? Y recordemos que prosperidad es avanzar en cada caminar área. Hacia adelante. Puedo avanzar económicamente, puedo avanzar en salud, o sea, ser una persona sana, porque avanzo en salud, porque en la medida que yo tengo comunión con la palabra, Dios me va a mostrar cosas en mi vida para que mi salud sea mejor.
en la economía, en lo espiritual, en el área emocional, social, familiar. Entonces, primero, el alma tiene que prosperar, amén, avanzar, crecer, ir así hacia es. adelante. Amén, así es. Todos nosotros tenemos miedo de algo, todos nosotros tenemos miedo de algo. Nosotros somos temerosos en nuestro cotidiano vivir de que pase alguna cosa, de que estemos escasos en alguna cosa. Puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser material, puede ser económica. Cada uno de nosotros tiene algún miedo, algún miedo. Un ejemplo, puede ser un ejemplo muy bobo, pero es un ejemplo mío. Yo en algún momento tengo miedo de que la moto se me quede sin gasolina y no tenga para tanquearlo. Eso puede ser un miedo bobo, pero es un miedo. Y es algo que me saca a mí de estar pendiente de las cosas de Dios. Pero si yo estoy orando a Dios, Dios hace lo que sea porque lo he vivido, porque lo hemos vivido. Ahorita la pastora hablaba de milagros y cada uno de nosotros hemos sentido esas pequeñas cositas en las cuales Dios actúa. En las cuales Dios actúa. De millones de cosas nos ha librado Dios, de millones de cosas. Cada uno de nosotros tenemos algún miedo, pero ¿cómo se combate ese miedo? Con oración, con súplicas, con ruegos. Pero aquí viene una parte bastante importante y quiero hacer énfasis en ello. El pastor hace poquito venía diciendo o venía hablando, enseñándonos acerca de lo que nosotros postergamos, de lo que dejamos para después, ¿Cuándo tiene que ser ese orar, ese suplicar y esos ruegos delante de Dios? Tienen que ser ya, ¿cierto? Segurito yo me levanto, Señor, ya hoy es miércoles, son las 8:30, no, ya no me da. Yo, ya eso está en bajada, el lunes es dentro de 4 días, yo el lunes segurito me levanto a orar. Y así empezamos a postergarlo. Pero dice aquí más adelante, con acción de gracias. ¿Cuál es la primera palabra? Acción. Acción. Nosotros no podemos separar la oración de la acción. ¿Por qué? Porque aquí en Comunidad Cristiana de Transformación hemos aprendido que la oración tiene que ser un hecho. La oración tiene que ser una realidad. La oración tiene que ser ya, la oración tiene que ser inmediatamente, la oración tiene que ser en la necesidad, no por el mero deseo. No, ay, Señor, es que yo quiero orar, sino que es que no se me ha dado. Señor, es que no me ha quedado tiempo. Señor, es que no fui capaz de levantarme. No, tiene que ser un hecho. Y acción de gracias, de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Pablo, y nos vamos por aquí, ¿dónde estaba? Bueno, Pablo les estaba diciendo a los filipenses que nosotros tenemos que estar regocijados en todo, ¿cierto? Regocijados en el Señor siempre, otra vez digo regocijados. En todo, no por todo, ¿cierto? En todo. Nosotros tenemos que estar regocijados en todo momento, en toda circunstancia, en todo, ¿cómo se los digo? Exactamente, como si fueran unos votos matrimoniales. En la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, en las peores. Así tenemos que estar gozosos en todo. En todo. Por nada estar afanosos, por todo estar con acciones de oración, de ruego y de gracias. Esas acciones de gracias que nosotros tenemos que darle a Dios es en unanimidad de cada uno de nosotros. El ejemplo más claro para mí, y es lo que me ha enseñado Dios desde que me dijo que yo no estoy haciendo lo que debo hacer con mis hermanos, con los cercanos a mí, con los amados de la iglesia, es que muchas veces, en muchas ocasiones, en nuestras oraciones solamente están nuestros hermanos de sangre o nuestros parientes de sangre, muchas veces, y no están nuestros hermanos espirituales, muchas veces.
y no hemos dado gracias por los que han venido a la iglesia, no hemos dado gracias por ese actuar de Dios en cada una de sus vidas. No hemos dado gracias por las circunstancias de las que Dios los ha sacado. No hemos dado gracias porque por Dios ellos están aquí habitando junto con nosotros. No hemos dado gracias porque ellos también están disfrutando de la salvación que cada uno de nosotros tenemos. No hemos tenido esa unanimidad, no hemos tenido ese un solo sentir para orar por los que están afuera. Vuelvo y lo digo, por los que no han vuelto, por los que se fueron y quizás no vuelvan, no hemos tenido ese sentir. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Acción de gracias por todo y en todo. No los dejemos por separado. Si estás triste, dele gracias a Dios, porque gracias a Él, usted en su tristeza lo tiene a Él para aferrarse a Él, para que Él lo saque de esa tribulación. Si están las buenas, dele gracias, porque gracias a Él usted está en esa situación. Amén. Un solo sentir. ¿Y cuál es ese solo sentir? Oración y ruego, y que sea una acción. Dice acá, versículo 7, ya para terminar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros empezamos a ser unánimes en nuestro sentir, si nosotros empezamos a ser unánimes en nuestra oración, si nosotros empezamos a ser unánimes en nuestro gozo aquí dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿Dios qué va a empezar a hacer? A darnos paz, a darnos tranquilidad, a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar nuestros corazones de la maldad del mundo, va a guardar nuestros corazones de que nosotros seamos engañados por el cosmos que nos está presentando el enemigo afuera. ¿Qué es el cosmos? El cosmos nos enseñaba el pastor que el término en griego es mundo, pero el cosmos afuera es como un decorado, ¿cierto? Es como unas cortinas, como un maquillaje. Eso es el cosmos. Entonces, si el cosmos es un maquillaje, es un decorado, ¿eso qué es para cada uno de nosotros? Es un adorno, es un engaño, porque si usted quita ese adorno, ¿qué va a quedar? Lo feo, va a quedar vacío, ¿cierto? No se va a ver nada. Exactamente. Entonces Dios nos va a guardar nuestros corazones de ese engaño que hay afuera. Dios nos va a mostrar a cada uno de nosotros que teniendo unanimidad, que teniendo un mismo sentir y que teniendo un solo gozo en Cristo Jesús, eso que hay afuera no va a llenar lo que Dios nos va a llenar. Amén. Ese Dios de paz va a tranquilizarlo usted cuando salga por esa puerta y va a llegar a su casa y va a tener la tranquilidad de mirar los problemas que tiene cada uno de su casa, en su casa. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento la hemos sentido cada uno de nosotros. Yo sé que sí, que no lo hemos entendido, pero la hemos sentido. Y dice acá, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En quién va a guardar Dios nuestros pensamientos? Va a guardar nuestros corazones, va a guardar todo lo que nosotros tenemos para darle. Pastora, digan. Ahí hay una figura, sí. En ese guardará vuestros corazones. A mí nunca se me va a olvidar, porque eso fue hace muchos años que lo aprendí, esto que voy a decir. Imagínense, las ciudades de Oriente normalmente usaban el que no tuviera fortalezas a su alrededor. O sea, la ciudad estaba con fortalezas. ¿Por qué? Por causa de los enemigos. O sea, no son como ahora. En esa época era necesaria la fortaleza para que cuando el enemigo viniera, de las partes altas de esa fortaleza pudieran atacar al enemigo. Entonces, ahí hay una figura. Cuando él dice, habla de guardará vuestros corazones, la ciudad está rodeada de una fortaleza. Y hay una atalaya o una persona que está vigilando por todos los lados. La gente que está adentro, su vida es normal. Tranquila, porque saben que hay alguien que está mirando a lo lejos. Y cuando viene el enemigo, que hace la atalaya, suena la trompeta, hace bulla, hace escándalo. ¿Y qué pasa con la gente adentro? Ya les avisaron, entonces ya saben qué tienen que hacer. Algo así nos está hablando la palabra. Él guarda nuestro corazón. Podemos estar tranquilos
con esa muralla a nuestro alrededor. Él es nuestro atalaya y Él nos avisa y cuando hay un peligro. Amén. Entonces tenemos que estar en paz. ¿Qué hace ese atalaya que es nuestro Dios? Guardar nuestro corazón en Cristo Jesús para que tengamos paz. O sea, así como la ciudad permanece en paz, porque sabe que la atalaya que está viendo el peligro a lo lejos va a anunciarlo, así Dios con nosotros. Debemos estar en completa paz, es ese tipo de guarda. Sí. Y la figura de esa muralla es una muralla alta. Y hay otro que no sé si lo recuerdas, en uno de los libros del Antiguo Testamento también estaba una mujer que va a un rey, es una historia pero no está dentro de la Biblia, sino que debido a algo de la guarda, porque dice, sí, guardará nuestro corazón, sí, no sé si recuerda la historia. Sí, que le echó la culpa. Que va donde el rey y le dice, venga rey, yo necesito que usted me haga el favor y me pague porque anoche me robaron. Le dice el rey, oiga, ¿cómo así? Si le robaron es culpa suya. Y ella le dice, no señor, es que yo pago mis impuestos y usted tiene que pagarle a las personas que me cuidan, para que me cuiden. Así que si me robaron, es culpa suya. Y usted tiene que pagarme porque me robaron. Ella estaba segura de que como pagaba, el rey la iba a proteger. En este momento debería ser así en todas partes. Si uno paga impuestos y paga todo, se supone que pagan soldados, policías, y deberíamos estar seguros porque la policía, el Estado en sí, los soldados deben guardar nuestra seguridad y nuestros objetos. Así es. Y entonces deberíamos demandarlos porque nos roban. Yo estoy pagando para que me cuiden. ¿Cómo así, rey? Me da el favor y me paga porque yo le pago a usted para que me cuide. La obligación, sí, ese tipo de guarda. Estoy segura que él me cuida y me guarda mi vida y guarda mis cosas. Sí, la historia era que la mujer fue a donde el rey a decirle, bueno, mi rey, resulta que es que yo ayer me acosté a dormir y cuando me desperté mi casa estaba sin un solo mueble. Me atracaron, me robaron, entonces necesito que me pague. Entonces el rey le preguntó, pero venga, ¿cómo así? Es que yo qué tengo que ver. El problema suyo es que su casa la robaron. Ah, sí, rey, pero es que como yo estoy dentro de su reino y yo le estoy pagando tributo, usted me debe proteger a mí. Así que págueme. Esa seguridad no la da sino Dios, porque yo cuando estoy durmiendo, Dios es el que me protege. Dios no se duerme, Dios siempre está actuando y siempre nos está protegiendo. Amén. Estar gozosos y tener un mismo sentir. Resulta que Pablo, mire todos los consejos que dio Pablo cuando estaba escribiendo esta carta, o cuando se las escribió a los filipenses, resulta que él estaba preso en Roma. Y ya él había pedido la cita con el César, porque él era ciudadano romano. Bueno, ya eso es historia, pero él estaba preso, y resulta que en toda la carta a los filipenses, él hace o resalta el estado en el que él estaba, y sabe el que le decía a los filipenses, yo no voy a permitir que por su actuar se añadan más angustias a mi cárcel, a mis prisiones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no permitir que los que están afuera o los que están acá adentro nos dañen a cada uno de nosotros, nos traigan angustia. Por el contrario, un mismo sentir. Pablo estaba preso, mas él estaba gozoso de todo lo que estaba viviendo en Cristo Jesús. Y estaba encerrado y ya tenía sus añitos. Y según historiadores y según la Biblia, Pablo estaba malito de los ojos, ¿sí o no? Entonces, si nosotros que tenemos todas las facultades físicas y estamos libres, ¿por qué no vamos a estar gozosos en Cristo Jesús? Amén. Un mismo sentir. Hoy yo quiero que cada uno de nosotros pensemos en esto. Versículo 8 y versículo 9. Por lo demás, o sea, por el resto de las cosas, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es de todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vuelvo y repito, por lo demás, hermanos, cercanos, amados,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay algo de que en lo que nosotros damos prioridad que no sea a Cristo es digno de alabanza. Hay algo en lo que nosotros somos o tenemos, es algo puro y es algo digno. No, hay una cosa en lo que Pablo nos está invitando a pensar, en Cristo Jesús. Y dice aquí, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros? A tener unanimidad, a tener un solo sentir, a tener la oración centrada en Cristo Jesús, a ser uno solo en la iglesia, a tener gozo, ese gozo que debemos de tener todos unánimes en la iglesia. Y la promesa está al final, y el Dios de paz estará con cada uno de nosotros. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar siempre con Dios? ¡Qué parche! Eso es un parche, estar con Dios es un parche. Al que no le gusta estar con Dios es porque de verdad no lo ha conocido, no lo ha conocido. O no ha visto las cosas maravillosas que ha hecho en esa persona para no querer estar con Dios a toda hora. Y nos debemos de revisar en muchos aspectos, porque yo soy uno y yo me doy mucho látigo, es porque yo sé cómo actúa Dios en mi vida, y yo sé qué ha hecho Dios en mi vida, y yo sé de dónde me ha sacado. Y muchas veces ignoro esta promesa, ignoro lo que Dios quiere para mí. O sea, lo ignoro no porque no lo conozca, sino porque lo dejo por allá, no le hago caso. Y olvido de que si yo empiezo a recordar y a hacer las cosas que Dios quiere hacer conmigo, Él va a estar conmigo. Y a pesar de mi infidelidad y de lo que yo he sido, Él ha estado ahí, guardándome, guiándome. Y sí, la indiferencia que yo tengo hacia con Dios, Él no la tiene hacia conmigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que Dios no es indiferente para cada uno de nosotros. Y que esos problemas que nosotros tenemos son pequeñitos, que Él es más grande, y que nosotros como iglesia, como su iglesia, debemos estar unidos para que Él guíe nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a disponernos a orar. A los que están en la transmisión de Facebook y de YouTube, bendiciones para todos. Nos vemos la próxima.